No, primera vez que tanto, Tanta broma. esta broma encima. ¿Y ahora qué? Es que es primera vez que te lo juro, me ponen tantas cosas encima, no, ya va para grabar ya. Me da miedo que se caiga una cosa que... Ay, no sé. Mira, ya. Es meramente para estudiar. Sí. Ah, ok. Porque si no lloramos en la habitación. No, vale, pero ustedes tienen bastante, por ejemplo, de esta. ¿Saben qué vamos a ver, verdad? Filarías. Ah, sí, claro. Claro. Sí, bueno, 2 minutos. Esperamos 2 minuticos. No tengo carro, mi amor. ¿Oíste? Ah, no, ya va. Lo tiene que acomodar. Es que fíjate que unos por ahí tuvieron que leer para saber qué clase daba hoy. No sé quién. Y eso que todas las piedras y con la Chicos, voy a poner así. Voy a poner así para que... No, chicas, ya. O sea, la viejita, pues, que está dando clase. Claro, porque lo puse así. ¡Ah! Pero no lo grabo ya para sacar esto. No lo grabé. Mira, ahí sí, ayúdame. ¿Qué pasó? Bueno, ya que ustedes son tan tecnológicos, me tienen que ayudar, por favor, en esto. Ah, ya, ahí está. Era. Mira, y tú no te vayas porque yo no me sé la clave. ¿Quién se vaya? Ah, Te va a dejar grabar nada. En la computadora. Yo. Mira. chama, yo me siento así como filmada, como si fuera un programa de televisión. O sea, mira, pero esto tiene que servir para algo, que expanda la voz, que todos me oigan, ¿verdad? No, yo sé, chico, pero no, tranquilo, porque es que quiero preguntar si saben qué es lo que voy a dar, porque como que no saben. Hoy vine no Hola, buenas tardes. 2:30. Porfa, ubíquense en sus puestos. Traten de ubicarse lo más cercano porque creo que tengo que gritar. Mira, para la próxima me traen un micrófono, por favor, ¿sí? ¿Qué pasa? Porque no aparece aquí año lectivo 20. No, es en tu... no, es que no es escritorio, búscalo en la... No, pero yo estoy buscando el escritorio. No, ahí está. Es que yo creo que yo no lo... al menos que lo haya grabado él en el escritorio. Está en el pendrive. Búscalo en el pendrive. En el escritorio yo tengo algo que dice 23-24, año lectivo 23-24. Pero que sale ahí. Pero mira, vamos a comenzar la clase porque ya son las 2:30. ¿Qué cosa es eso? No, en el pendrive. Es que yo creo que no lo grabé. No lo he grabado. Por eso yo lo quiero grabar. Hola, buenas tardes. ¿Saben qué vamos a dar hoy, verdad? Sí, pero ¿porque lo vieron? Porque sí leyeron. Pero sí leyeron algo. ¿Usted? Ok. Pero no, es que está viendo el equipo. En el pendrive. El Kingston. No, pero que tú puedes para que no guardes acá. Bueno, yo no entiendo qué estás haciendo tú, mi amor. Ahí está.
pero está en el pendrive. No, no, ya lo Bueno, dejémoslo así, arrancamos. ¿Lo quieres dejar así? Sí. Después lo hago al final. Sí se ve bien, ¿verdad? Mira, no tengo la venda regada. No. Bueno, muchachos, pasamos de las clases de los nematodos de Olminto, ahora vamos a los biólogos. Ejemplo de hospedador intermediario, definición de biolminto, ¿se acuerdan? La profe Orlana Tate, parte del Instituto de Medicina Tropical, y nos viene apoyando en la cátedra de hace mucho tiempo. Es una persona que tiene, yo creo que desde que se graduó, como está trabajando en Amazonas, en Oncocercosis, mi Porfa. inicio fue también trabajar en Oncocercosis en Amazonas. Entonces, Ajá. Entonces, bueno, cualquier pregunta que tengan, entusiásmense, váyanse para el Amazonas, porque esa es una experiencia exquisita, ¿verdad? Sí, sí, Vamos a realmente. arrancar, pues. Ok. Bueno, mira, dile al señor que quite eso, por favor. Hola, buenas tardes. Entonces, la clase de hoy, chicos, comenzamos. Por favor, apaguen sus celulares. La clase de hoy van a ser entonces filarias, filariasis. Ustedes saben la diferencia, ¿verdad? Filaria, ajá, ¿quién me la dice? Exacto. No se me confundan con eso. Entonces, fíjense, las filarias son helmintos y se van a ubicar. No, chica, esto no es micrófono, esto es para grabar la clase. Sí, no. No, yo les digo que para la próxima me traigan un micrófono, o sea, que esto sirva para expandir mi voz. Entonces, fíjense, se ubica en el filum Nematelmintos y en el grupo de los biohelmintos. ¿Qué son biohelmintos? Necesitan de más de dos hospederos biológicos para poder controlar su ciclo. Ok, por allá saben que son biohelmintos. Esos son, fíjense, esos son, y aquí vamos a manejar varios de los conceptos importantes para las próximas clases, ¿ok? Y que son base, ¿sí? Entonces, son biohelmintos que se transmiten a través de la vía cutánea por un vector biológico. Y entre las filarias tenemos Onchocerca volvulus, Buchereria bancrofti y las manzonelas, tanto perstans como osardi, loa loa, Brugia, Brugia malayi, Brugia timori, y son muchísimas filarias que hay. Pero hoy nos vamos a concentrar entonces en la Onchocerca volvulus y la Buchereria bancrofti. ¿Han oído de estos parásitos? ¿Saben si hay aquí en Venezuela? ¿Sí? Hay. ¿Qué saben? ¿Ah? ¿No saben? Ok, vamos a verlas entonces. ¿Qué son las filarias? Son biohelmintos y como bien me dijeron, porque se desarrollan en dos hospedadores vivos, ¿ok? Bio de vida. Entonces, un vertebrado que va a ser el ser humano y un invertebrado que va a ser el vector biológico. ¿Qué es un vector biológico? Ajá. Moviliza y además, ¿qué hace? Eso que para cierto va a tener cumple parte de su ciclo de vida. Exacto. Cumple parte de su ciclo biológico entonces dentro del vector. Ok, eso es importante también. Entonces, taxonómicamente lo ubicamos de la siguiente manera. Es decir, entonces en el reino Animalia, el filum Nematelmintos, la clase Nemátodo, en la familia Filaridae, y estas son todas las filarias que se conocen. Entonces, el género en este caso va a ser Onchocerca y la especie Volvulus. Igualmente para Buchereria, el género Buchereria y la especie Bancrofti. ¿Ok? Entonces, ¿qué son las filariasis? Son biohelmintos o biohelmintiasis y son enfermedades metaxénicas. ¿Qué son enfermedades metaxénicas? Transmitida por vectores, ok, entonces tienen amplia distribución geográfica, es decir, son endémicas en países tropicales y subtropicales. Entonces, de acuerdo a la localización, y esto es importante para que ustedes diferencien entre los estadios evolutivos que se encuentran o en el hospedador y que causan las patologías. Entonces, de acuerdo a la localización de sus estadios evolutivos, van a determinar una enfermedad en particular.
La morbilidad de esta filariasis es alta, son debilitantes, deformantes e incapacitantes. La mortalidad es baja y son infecciones crónicas, que son características de todas las filariasis. Fíjense, las características de las filarias es que ellas tienen un cuerpo largo y fino y tienen aspecto filiforme, es decir, ustedes agarran lo que es esto de cabello, una hebrita, y ese es el tamaño de una filaria. Presentan un dimorfismo sexual, y ustedes me van a decir que es dimorfismo sexual acentuado. Ajá, ¿que son hembras y macho qué? Mira, por aquí no me dicen nada. Dimorfismo sexual. La hembra es más grande que el macho. Exacto. Son parásitos extraintestinales, a diferencia de otros parásitos que creo que han visto, es decir, son tisulares. Y es una antroponosis en sentido estricto, es decir, la transmisión es de hombre a través de un vector. Y esto hace que estas filariasis sean mejor controladas. ¿Por qué? Exacto. Simplemente tenemos entonces un hospedador que va a ser, o el hospedador definitivo que va a ser el hombre, y un hospedador intermediario que va a ser el vector, y es más fácil controlarlo. El ciclo de vida de filarias, entonces, como les dije, se lleva a cabo en un hospedador definitivo que va a ser el hombre. ¿Por qué se llama hospedador definitivo? La forma adulta. Mira, te voy a tener que decir. No sé, porque tú sabes todo. Ok, entonces, la forma adulta y la microfilaria en este hospedador, y un hospedador intermediario porque se lleva a cabo entonces las formas larvarias, es decir, la larva 1 muda a la larva L2 y la larva L3, que va a ser la forma evolutiva infectante que va a ser transmitida hacia el hospedador definitivo. Entonces, como habíamos comentado del dimorfismo sexual, los machos en general de las filarias miden entre 1.9 y 4 centímetros, es decir, esto aproximadamente, es bien pequeño, esto. Y la hembra entre 6.5 y 10 centímetros. En cambio, las microfilarias, fíjense, miden entre 200 a 350 micras. Entonces, hay algo que quiero que sepan y que es importante. En el vector, o el vector va a transmitir la larva L3, que va a ser la forma evolutiva infectante, ¿ok? La va a transmitir al hombre, y en el hombre estas se convierten en adultos, y estos al copular producen microfilarias. Pero ¿qué pasa? Que estas microfilarias, en el caso de la Buccaneria bancrofti, se van a conseguir en linfáticos y sangre, y de la Onchocerca volvulus en piel y en ojo, ¿ok? En el caso de la Manzanella sardi y la Manzanella persa en sangre y piel. Pero la forma evolutiva adulta del parásito, en el caso de la Buccaneria, se va también a conseguir en tejido linfático, en la Onchocerca volvulus en tejido celular subcutáneo, y las Manzanelas en cavidades corporales. Ok, entonces, las microfilarias, y les voy a adelantar esto, las microfilarias en el caso de la Onchocerca volvulus son las que van a producir la patología. No sucede así en el caso de la Buccaneria, ¿ok? Y ya vamos a detallar, no me pongan esa cara así de confusa, de confusión. Fíjense, el mecanismo de transmisión de la filariasis, entonces la puerta de entrada va a ser a través de la piel, el medio de infección por la picadura del vector, que transmite entonces la forma evolutiva infectante o larva L3. Esto simplemente es el triángulo epidemiológico, es decir, se necesita un hombre infectado, el vector que la transmite, y un hombre sensible o un hombre en riesgo. El número de picadas por vectores infectados va a determinar el grado de severidad de infección humana. Esto significa que Claro, mientras más pique el vector, y ya vamos a ver entonces lo que es la epidemiología en el caso de los Yanomamis o en el caso de la oncocercosis, qué es lo que sucede. Los vectores en cada una de estas filariasis son diferentes. En la manzonelosis están los culicoides, en la buccareriasis quienes van a transmitir el parásito van a ser el Cules quinquefasciatus, sí se ve, ¿verdad? Sí. El Cules quinquefasciatus, Cules sp, Anófeles y Aedes. ¿Y qué transmiten estos? ¿Qué otro? Exacto, arbovirosis. O sea, aquí en Venezuela hay todos estos vectores. Y en el caso de la oncocercosis, el Simulium.
Entonces vamos a ver gukereriasis o filariasis linfática. Las características de la Gukereria bancrofti es que el vector, como les dije, Cules, Aedes y Anófeles, y esto es bien importante que se lo graben porque más adelante les voy a comentar algo bien importante en cuanto a epidemiología aquí en Venezuela, y son ovovivíparos, es decir, el estadio adulto expulsa microfilarias, y esta se lleva entonces la vaina, y ya la van a ver las características, y eso es lo que caracteriza a este parásito. Tienen periodicidad nocturna. ¿Qué significa periodicidad nocturna? Ajá. Que salen en la noche, ¿ok? Salen en la noche a la sangre. Y coincide entonces con la picada del mosquito. Entonces, fíjense, esta es la vaina característica de la Gukereria, ¿ok? Presenta vaina y, por supuesto, núcleos que van a ser característicos de una u otra filaria. Entonces, la Gukereriasis tiene amplia distribución, África, Asia, Oceanía y en el continente americano, es decir, Guyana, Brasil, Costa Rica y Haití, que son países que están cercanos a Venezuela, ¿verdad? Y en Venezuela hubo un foco en los años 40 en Puerto Cabello. Es una infección helmíntica crónica, produce una oclusión en vaso linfático y la expresión más severa va a ser la elefantiasis. ¿Qué es lo que pasa en cuanto a los casos en Venezuela? Fíjense, aproximadamente en 1948 hubo una campaña llevada a cabo por Gabaldón, ¿sí? Que fue para erradicar o para eliminar la malaria, y resulta que para este momento, con el DDT y toda la campaña que se llevó a cabo, supuestamente se eliminó la filariasis linfática. Pero ¿qué es lo que pasa con la filariasis linfática? Fíjense, como ya les había comentado, existe filariasis linfática en países vecinos a Venezuela, ¿ok? Todos los vectores que transmiten la filariasis los tenemos nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Todos, porque inclusive son prácticamente 4 o 3 que hay que transmiten este parásito, ¿sí? Y está todo el triángulo epidemiológico, es decir, estamos nosotros que podemos ser sensibles. Entonces, ¿realmente ustedes creen que la filariasis linfática haya sido eliminada de aquí de Venezuela? ¿Ustedes nunca han visto un paciente con filariasis o con edema de miembros inferiores? Me imagino que sí, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense. Nosotros aquí en el Instituto de Medicina Tropical hacemos el diagnóstico, y ya lo vamos a ver con detalle, a través de del NOT, que es un examen de diagnóstico parasitológico. La mayoría de los pacientes que vienen con edemas de miembros inferiores vienen ya con un tiempo de evolución bastante largo, es decir, aproximadamente de 5 a 10 años. Inclusive hay pacientes que me vienen hasta con 20 años con los linfedemas. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? A medida que pasa el tiempo, esta microfilaremia o las microfilarias en sangre van disminuyendo o no conseguimos microfilaria. Entonces, ¿hay microfilarias o hay gukereriasis aquí en Venezuela? No se sabe. ¿Sí? Entonces, la Gukereria no es la única que causa esta filariasis linfática, sino que también está Brugia malayi y Brugia timori, pero el 90% o el responsable del 90% de estos casos va a ser la Gukereria bancrofti. Y el foco endémico aquí en Venezuela aproximadamente en los años 48 o antes fue en Puerto Cabello. Y hace más o menos una semana nosotros recibimos un paciente justamente de Puerto Cabello con todas las características epidemiológicas, pero tenía ya mucho tiempo y además le habían dado ivermectina y albendazol como tratamiento. Entonces, ahí en ese caso hay menos posibilidad de conseguir las microfilarias en sangre. ¿Sí? Ok, entonces la filariasis linfática, como ya les dije, la causa la Gukereria bancrofti, las Brugia, y la forma adulta se encuentra en el sistema linfático de extremidades y genitales y es quien causa las patologías. Y por favor esto, grábenselo, ¿ok? Es la forma adulta de estos parásitos quien causa la patología. La forma adulta se encuentra en el sistema linfático de extremidades y genitales. Eso por favor en el examen pendiente. ¿Sí? Entonces, bueno, la Gukereria bancrofti, el mosquito
por supuesto toma sangre, ¿verdad? Y en ese momento inocula ¿la cual? ¿La cual? ¿Qué inocula el mosquito? Sí, se lo dije varias veces. Ok, la L3, ok. Entonces, estas larvas inoculadas van entonces aproximadamente, duran 9 meses, en las cuales sufren cambios, ok. Se convierten en adultos y maduran en ganglios linfáticos. Y va a ser igual para la oncocercosis, estos adultos copulan, generan las microfilarias, ¿ok? Y estas microfilarias entonces se van a sangre. Y es aquí, cuando se van a sangre, es decir, en la noche, unas especies, o en algunas partes de, por ejemplo, en el Pacífico, no salen en la noche, sino, por ejemplo, aquí, en Venezuela y en Latinoamérica, estos parásitos, estas microfilarias salen aproximadamente entre 10 y 2 de la mañana, y es ahí cuando se tiene que tomar la muestra para poder conseguir o para hacer el diagnóstico, ¿sí? Entonces, estas microfilarias son ingeridas por el vector, y en el vector entonces sufren mudas y se vuelve a repetir entonces el ciclo. La patogenia y la patología de Bucchereriasis está provocada, como ya les dije, por vermes adultos en linfáticos. Hay una reacción inflamatoria local y proximal, es decir, una estimulación de monocitos, de eosinófilos y linfocitos. Hay dilatación y engrosamiento de los conductos linfáticos. Las válvulas se vuelven incompetentes, hay una creación de vasos colaterales y hay una salida de líquidos y proteínas produciéndose un edema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno le pregunta a los pacientes, ellos refieren que constantemente tienen lo que se llama la linfangitis, es decir, que les crece en las noches cuando descansan y amanecen, presentan su piernita normal, pero llega un momento entonces en que empieza a recrecer y ya llega un momento en que no vuelve a su estado normal, ¿ok? Y se produce entonces lo que se llama la elefantiasis. Entonces, esta también produce, bueno, la linfangitis o linfedema también, el hidrocele. Las manifestaciones clínicas de esta filariasis linfática van a ser las linfadenitis, linfangitis, hidrocele, como ya les dije, quiluria y la elefantiasis. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en la patogénesis y la progresión clínica de la enfermedad? Bueno, la cantidad, por supuesto, de antígenos, de parásitos adultos, la duración y el nivel de exposición a picaduras de insectos, y estas pacientes, por supuesto, están propensos a tener infecciones bacterianas y fúngicas, y esto, por supuesto, agrava aún más el cuadro. El grado de respuesta inmunológica, que es para cualquier enfermedad y que hay que tomarla en cuenta, y los síntomas no se deben a las microfilarias. Esto lo repetí miles de veces porque es importante que lo sepan, ¿ok? Y que se lo graben. Entonces, el diagnóstico, como les había comentado, siempre clínico epidemiológico, es decir, que vengas de zonas endémicas. El parasitológico, que es el que hacemos nosotros aquí en el Instituto de Medicina Tropical, el NOT. Está también la gota gruesa, pero claro, hay exámenes que son difíciles de hacer por la misma periodicidad nocturna, ¿ok? Entonces, claro, ¿cómo le tomas tú, o en mi caso, cómo le tomo una muestra a un paciente de aproximadamente entre 10 de la noche y 2 de la mañana, ¿ok? El serológico, bueno, que es el ICT, que es la inmunocromatografía, y también está la ELISA, y por supuesto otras características que nos pueden orientar, son eosinofil, examen de orina, ecografía. Entonces, este es el BINAX. Esta prueba la hicimos en algún momento, aproximadamente 50 que nos dio la OPS. Sí salían negativos. Esta es una prueba de inmunocromatografía, como ya dije, que detecta antígenos de filaria de Bucchereria bancrofti. Ok, ¿alguna pregunta de Bucchereria? ¿Quién me ayuda al diagnóstico de...? Sí, bueno, porque fíjate, no hay circulación. El hecho de que tengan un proceso anormal en cuanto a la circulación al sistema linfático, por supuesto, hay propensión a que haya infecciones. Además, es que la mayoría de los pacientes se tienen que cuidar muchísimo, sobre todo esa pierna, precisamente por eso. Y hay muchas veces... ¿Perdón? Sí, lesiones que se pueden ocasionar.
¿ok? El sistema inmunológico, por supuesto, ya no está funcionando de la mejor forma para combatir esas infecciones, ¿ok? Y eso es una de las primeras cosas que nosotros recomendamos, las limpiezas constantes, ¿ok? Claro, claro, claro. Cualquier condición anormal, como ya había comentado, en cuanto a circulación, en cuanto a sistema linfático, por supuesto, hay propensión a que haya infecciones, a que por supuesto, adelgazamiento de la piel o engrosamiento, hay fovea, muchas veces me indican que hay fiebre. Ok, entonces todo esto, el sistema inmunológico también de alguna manera puede estar debilitado. Además de que la mayoría de las personas que sufren estas enfermedades, esta filariasis, son personas humildes, ¿ok? Que no tienen ni siquiera las condiciones económicas para poder curarse, ni siquiera las lesiones que se le producen. ¿Ok? El método de elección sería el NOT, el método diagnóstico. El método que nosotros realizamos es el NOT, pero sería buenísimo, por ejemplo, realizarles ICT porque no se necesita, como es por antígeno, o sea, por la presencia de antígeno, no se necesitaría la periodicidad nocturna. En cambio, por ejemplo, ¿qué es lo que yo hago? Yo les doy el tubo y dejo a conciencia, imagínate tú, porque yo no voy a ir a sus casas a las 11 de la noche a tomarle las muestras, entonces yo le doy el tubito con formaldehído, ¿ok? Para que ellos tomen la muestra, una enfermera, una persona que ellos conozcan, normalmente, no sé por qué, pero siempre tienen una vecina enfermera, gracias a Dios. Entonces, ellos toman la muestra, o sea, le toman la muestra y al día siguiente siempre me la traen. El procesamiento es a nivel de, nosotros hacemos centrifugación de la muestra y trabajamos entonces con el sedimento. Entonces, si el examen nos pregunta, método de diagnóstico de elección sería, colocaríamos un NOT. Bueno, pueden poner el NOT, el ICT, siempre preguntan uno. Parasitológico, claro, depende. Preguntan como de elección, sino que dicen, ¿cuál sería el método parasitológico de elección? El no, porque también es un método de concentración, o sea, es un método que uno puede utilizar. Precisamente ese método de concentración es el que nos va a ayudar, porque si hacemos un buen tendido, una gota gruesa, no nos va a concentrar sin la carga para la parasitemia baja. Sí. Acabar todo ese El sedimento, o sea. efecto cuando uno se estructura la muestra. Hay que perder el ojo para ver todo, porque a lo mejor en el último, la última muestra que tomas del sedimento aparecen las propiedades que se utilizan también para Sí. Sí, lo bueno. Y el efecto inmunológico, bueno, entonces si es el ICT o la ELISA, Exacto. el ICT porque es una prueba rápida, en ese momento que detecte a ver si hay algún tipo de parásito va a liberar. Pero que tú tienes antígeno negativo. El antígeno. El ICT, los que me dieron la OPS en algún momento. No va a decir nada. Sí. Años, infección crónica, le puede decir, ay, mira, tu cuerpo no te va a Sí. Y bueno, y estas enfermedades, como muchas, son enfermedades desatendidas, ¿ok? Entonces, prácticamente no hay presupuesto o no dedican los presupuestos para estas enfermedades, porque simplemente no les interesa, no es a nivel monetario, no es muy... Y la mortalidad, como ya le había comentado, no es alta. Ok, entonces vamos a ver la oncocercosis. La distribución mundial de la oncocercosis es a nivel de África, es decir, hay focos endémicos en 31 países del África subsahariana, ¿ok? Y en el África se extiende desde Senegal hasta Etiopía y en países de Latinoamérica. Vamos a ver, en países de Latinoamérica, por ejemplo, existían 6 focos endémicos, y esto por favor, pregunta del examen. 6 focos endémicos, y entre ellos estaba México, Guatemala, Ecuador, Colombia, Venezuela y Brasil, ¿ok? Para el 2022 ya el 94% de la oncocercosis había sido eliminada en estos focos, pero queda actualmente el foco en común entre Brasil y Venezuela denominado área del foco Yanomami. Fíjense también que existían focos endémicos a nivel del norte de Venezuela, foco norte, norcentral y noreste,
¿ok? Y ya han sido eliminados. Pero no se puede, o no se, la OEPA, que es el programa de eliminación de la oncocercosis, la que lleva a cabo este programa de eliminación, como bien lo dice el nombre, no puede certificar a Venezuela porque aún queda este foco endémico en el sur, que va a ser el Amazonas. ¿Okay? Fíjense que existen actualmente 382 o 381 comunidades y en Brasil 278 comunidades, 273. Este mapa está clasificado de acuerdo a la endemicidad o a la prevalencia de microfilarias, y las coloreadas en azul van a ser hipoendémicas, es decir, que la prevalencia va a ser menor al 29%, las amarillas mesoendémicas entre 30% y 59% de la prevalencia, y en color rojo las hiperendémicas, mayor del 60%. Y ya vamos a ver, fíjense. La oncocercosis, como ya les dije, es causada por la Oncocerca volvulus y transmitida por un insecto del género Simulion, es decir, esta es una mosca. El Simulion guianense es el principal vector en áreas hiperendémicas. ¿Qué es lo que pasa? Que con el Simulion guianense y con otras especies de Simulion o de mosca, que este Simulion guianense no tiene los dientes que tienen muchos otros vectores, y por lo tanto al ingerir las microfilarias no las mastican, ¿okay? Entonces hay mayor posibilidad que se conviertan en forma evolutiva infectantes. ¿Sí me captaron eso? Sí. Ok, entonces el Simulion guianense tiene o no tiene. Okay. Ah, exacto. Las manifestaciones clínicas, entonces, lesiones oculares, y entre ellas queratitis, y ya las vamos a ver con más detalle, y la ceguera, que es la consecuencia más grave en la oncocercosis, y las lesiones cutáneas. Existían 6 países endémicos, 13 focos, es decir, 2 focos en México, 3 focos en Venezuela, que suman entonces los 13 focos a nivel de Latinoamérica. Los focos de mayor importancia entonces actualmente van a ser África y a nivel de Venezuela el Alto Orinoco. Bueno, el ciclo evolutivo es, por supuesto, muy parecido al de la Bucherella bancrofti. ¿Quiénes son los que normalmente ingieren sangre? ¿Qué género de las moscas? Ajá, Simulion en este caso, pero macho o hembra. La hembra, ¿por qué? ¿Por qué es la hembra? ¿Por qué? Porque es más grande que otra. Ajá, ¿por qué? Porque es la hembra que ingiere sangre. La hembra ingiere sangre necesaria para la oviposición. ¿Okay? Es la hembra. Ya los machos son comeflor. Sí. Entonces, ok, ella entonces al ingerir sangre infecta al hombre con... ¿Ah? ¿Cuál es el estadio que infecta al hombre? La L3. Entonces, cuando la L3 ingresa al hospedador definitivo, se convierte entonces en larva L4, L5 madura hasta el estadio adulto. Ellos copulan y generan entonces las microfilarias, las cuales se van a piel. Aquí nuevamente entonces el vector al ingerir sangre ingiere también las microfilarias, y estas microfilarias van a la musculatura torácica, se convierten entonces en larva o maduran a larva L1, L2 y L3, y se vuelve a cumplir el ciclo. Entonces la oncocercosis, fíjense esto, okay, estos son Yanomamis, y la distribución de la oncocercosis está determinada por características ambientales que han sido muy bien caracterizadas por el programa de eliminación de la oncocercosis. ¿Okay? Afecta a poblaciones indígenas, específicamente Yanomamis, aunque también hay yecuanas, pero muy pocos, porque los yecuanas son indígenas más organizados.
El foco de oncocercosis del sur de Venezuela se caracteriza por ser uno de los que exhibe una mayor proporción de comunidades de elevada endemicidad y número de parásitos por persona. Este es el simulio, presenta antropofagia, la densidad de picada es diferente en cada una y estas características son diferentes en cada una de las especies. Fíjense, este es un río muy característico del estado Amazonas. Son ríos de corrientes rápidas con alto tenor de oxígeno, ¿ok? En donde se van a criar los simulios. Entonces, fíjense, este es un paisaje del Amazonas. Si nosotros dijimos que el criadero de los simulios va a ser en estos ríos, fíjense dónde construyen sus casas los Yanomamis. Por razones obvias, cercanas a estos ríos, ¿ok? Entonces, ¿esto qué indica? Que tienen mayor exposición o mayor cercanía a estos criaderos, ¿ok? Bueno, si ustedes me preguntan por qué ha sido tan difícil y ha sido uno de los focos endémicos que todavía no ha eliminado la oncocercosis, este es apenas un cuadrito de lo que significa la selva tropical, ¿ok? Esto es apenas nosotros en esta foto estábamos viendo hacia una de las comunidades más lejanas que queda más al sur del estado Amazonas, pero fíjense todo lo que nos queda todavía por recorrer, ¿ok? Para el estado Amazonas y para las comunidades normalmente se accede bien sea por vía aérea, por vía aérea, llámese helicóptero, avioneta, por río o caminando, ¿ok? Yo no sé si conocen ustedes el Sarisariñama, ¿sí? Algunos han ido al Sarisariñama, pero saben que búsquenlo. No, búsquenlo, porque en verdad que es espectacular. Aquí, bueno, por supuesto, en helicóptero pasamos el Sarisariñama y llegamos a una comunidad yecuana, ¿okay? Y de ahí entonces llegamos, por supuesto, esto queda en el estado Bolívar, porque en el estado Bolívar también hay comunidades que son endémicas, pero por supuesto nosotros recalcamos que son a nivel del Alto Orinoco porque hay mayor población o mayor comunidades endémicas o con oncocercosis. Ajá, ¿qué ven ustedes aquí? Estos son Yanomami. ¿Qué ven de característico? ¿Qué les llama la atención? Ellos casi no llevan ropa, más bien y fíjate que todavía se lo sube, ¿okay? Y estas mismas camisas somos nosotros que se lo llevan porque nos los piden. Si necesitamos algún intercambio inclusive de comida, nosotros le damos a ellos las camisas o inclusive pantalones. Fíjense que ya que están con nuestros pantalones y nuestras camisas, ¿ok? Pero de todas maneras ellos están expuestos constantemente a las picadas de las moscas. Entonces esto aumenta, por supuesto, la posibilidad de que tengan oncocercosis. Además de que ellos viven allá, y esto, por supuesto, aumenta la posibilidad de que la oncocercosis sea más severa. Hay aumento de la exposición. Entonces, las manifestaciones clínicas de la oncocercosis, a diferencia de la buchereriasis, esta es causada por microfilarias, ¿sí? Esto lo tienen que grabárselo, por favor. Esto es importante. La oncocercosis o las patologías, las manifestaciones clínicas son causadas por microfilarias. ¿Y qué es lo que causan ellas? Bueno, lesiones cutáneas y las lesiones oculares. La más grave, por supuesto, y la que ustedes van a escuchar o leer en los libros, va a ser la ceguera, ¿sí? Entre las lesiones cutáneas, bueno, hay la oncodermatitis papular aguda y crónica, la atrofia cutánea, hiperkeratosis. Fíjense que este fue un paciente del estado Amazonas y tiene ingle colgante, ¿ok? Y entre las lesiones oculares, patognomónicas de la enfermedad como tal, es la queratitis puntata y la queratitis esclerosante. Es decir, son típicas de la oncocercosis. Pero también la iridocyclitis, coridoretinitis y la ceguera. Las lesiones oculares que causa la oncocercosis va a ser, o las patologías va a ser a nivel de la cámara anterior y cámara posterior. Eso también es pregunta de examen. Entonces, fíjense, esta se puede decir que es una oncodermatitis, pero también puede ser confundida con las mismas picadas de las moscas, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la oncocercosis? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué harían ustedes para saber si un paciente tiene oncocercosis?
Ajá. ¿Qué más? ¿Qué dicen ustedes? Que si les llega un paciente, ¿qué hacen? ¿Qué les preguntan? Claro, claro, claro. Exacto, ¿de dónde viene? ¿Qué más? Sí, sí, ajá, ¿y quiénes son? Ok, si duerme con la ventana abierta. ¿Qué piensan ustedes? Ajá. ¿Cuál es el foco endémico de Cotopaxi? ¿En dónde está? Ajá, los Yanomami tienen ventana. ¿Ustedes vieron el? Ajá. Entonces, ¿ustedes vieron cuál es la? Este, por ejemplo, es un chabono. ¿Ok? Esto es la vivienda de los. ¿Ok? Entonces, es totalmente abierto, o sea, es expuesto a los mosquitos. ¿Ok? Entonces, ¿qué le preguntarían? Claro, ¿ustedes creen que un Yanomami va a venir para acá a que nosotros no? Pero de todas maneras es importante que ustedes sepan que el diagnóstico clínico epidemiológico es importantísimo para cualquier enfermedad, sobre todo tropical, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más harían? ¿Qué más harían? Ajá, ¿qué más? Ajá. ¿Y qué muestra tomarían? Ajá. ¿Qué muestra tomarían? Ajá. De sangre, ok. ¿Qué más? Una pregunta, con las lesiones oculares se podría realizar un sondeo. Allá vamos a eso. Ajá. Ajá, ¿qué más? Ajá, ok. Bueno, fíjate que los Yanomami tienen picada, pero para regalar. Porque claro, viven en zonas endémicas en donde hay más, no nada más el simula, sino muchísimos mosquitos. Ok, ¿qué más? ¿Dónde están las microfilarias? ¿Dónde les dije yo que estaban las microfilarias? ¿Ah? En los ríos. Ellos no sé, pero ¿en qué parte del cuerpo humano? Pues, disculpen. Ajá. Las microfilarias, ¿dónde están? La oncocerca volvulus, ¿dónde está? Fíjense si está, bueno, a ver, si le prestaron atención al ciclo evolutivo, la macho y hembra copula, ¿verdad? Están en los nódulos, ya lo vamos a ver, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que generan? Cuando copulan las filarias adultas, microfilarias. ¿Y las microfilarias de oncocerca para dónde se van? ¿O para dónde se van las microfilarias? Para piel. ¿Y qué genera entonces las microfilarias? Lesiones, ¿qué? Lesiones cutáneas. Entonces, ¿dónde tenemos que tomar la muestra? En la piel. En la piel, ya lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, fíjense. Primero, como diagnóstico importantísimo, es clínico epidemiológico. ¿De dónde viene? ¿Pero qué tiene? Vamos a tocarlo, vamos a ver. Es importante, ¿ok? Entonces, el parasitológico, que ya ustedes me dijeron, ¿verdad? Por iniciativa propia, pues me dijeron. Ajá, entonces, biopsia de piel, ¿ok? Y esto se realiza con una pinza esclerocorneal, es esta pincita que tiene aquí, ¿sí? Entonces, a nivel de las crestas ilíacas se le toma una muestrita bien pequeñita, pero es un pellizquito, ¿ok? Y estas muestras se colocan en solución fisiológica en lo que sería las conocen, las placas que se utilizan también para el ISA. Ok, entonces ellas a los 30 minutos aproximadamente ya migran y nosotros las podemos observar en microscopio de inversión, ¿sí? Entonces se observan en microscopio de inversión y ese es el diagnóstico parasitológico, ¿sí? Pero fíjense, hay una particularidad en el foco endémico de Amazonas que también existe Manzonella osardi, ¿ok? Y esto es importante que ustedes lo sepan. Cuando nosotros o los técnicos tienen duda si es una Manzonella osardi o una oncocerca, se tiene que colorear. Normalmente se colorea con hematocilina ocina. ¿Qué es lo que nos permite? Bueno, distinguir el tamaño y la disposición de los núcleos, ¿ok? A nivel posterior. Y por supuesto los técnicos que trabajan en oncocercosis son bastante expertos en eso. Entonces, también se realiza la nodulectomía. ¿Qué conseguirían aquí? Fíjense estos nódulos. Aquí esto, claro, es una imagen sacada de internet,
pero es como para que ustedes sepan que son nódulos, ¿ok? Son movibles, son indoloros, ¿ok? ¿Sí? ¿Y qué es lo que conseguiríamos aquí? ¿Ah? Por aquí, por aquí, por aquí. Ajá, ¿qué conseguiríamos aquí en estos nódulos? Ajá, las hembras solitas. ¿Qué conseguiríamos en esos nódulos? Ajá, fíjate, en estos nódulos se consigue esto. Y estos son adultos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos se quedan aquí tranquilitos, ellos forman estos nódulos subcutáneos, se quedan tranquilitos aquí copulando y generan las microfilarias y de aquí las microfilarias pasan a piel. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Antes de salir, porque eso es importantísimo, muchachos. Pregunta de examen. Ya estoy yo de chismosa, pero... Entonces, ¿qué pasa? Que esto era utilizado como método tanto diagnóstico como profiláctico. ¿Por qué profiláctico? Mira, yo les estoy preguntando, pero como Pepito preguntó, porque ustedes se me están durmiendo. ¿Por qué profiláctico? ¿Por qué profiláctico? Claro. Exacto. Ellos están ahí, quienes generan microfilarias para, exacto, y a mayor, por supuesto, a mayor microfilaria, por supuesto, la severidad entonces de la patología o de la enfermedad va a ser mayor. ¿Ok? Entonces, fíjense, en el foco... Ajá, bueno, dime, explícamelo tú. Si, por ejemplo, se extraen estos nódulos, y en estos nódulos hay adultos, ¿ok? ¿Y qué generan entonces los adultos? ¿Y quiénes producen la patología? Las microfilarias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo al extraer los adultos, que se formen más microfilarias, ¿sí? Ok. ¿Alguna pregunta antes de pasar a la siguiente? ¿Sí entendieron esto? Ok. Ok, entonces. Fíjense, en el foco amazónico se ha demostrado una mayor concentración de microfilarias en la mitad inferior del cuerpo. Por eso es que se realiza la extracción de las biopsias con las pinzas de clorocorneales a nivel de las crestas ilíacas. ¿Sí? Ok, entonces, las características diferenciales entre las microfilarias, y esto es importante porque existen diferentes especies, pero sobre todo a nivel del foco amazónico es importante, como ya les dije, distinguir entre Onchocerca volvulus y Manzonella posardi. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que la diferencia? Bueno, la disposición de núcleos, sobre todo en la parte posterior. Fíjense que estas tienen vainas, que son la Buchereria, la Brugia y la Loa. Entonces, por aquí me preguntaban que si no se hacía, entonces el fondo de ojo, fíjate, se utiliza el diagnóstico oftalmológico donde se utiliza la lámpara de hendidura, ¿ok? Normalmente cuando va un oftalmólogo, que es cada cierto tiempo, porque es difícil que un oftalmólogo vaya constantemente para la zona, los Yanomamis colocan su cabeza hacia adelante para que, ¿qué se les ocurre? Sí, se utilizó como diagnóstico la lámpara de hendidura. No, dime. Para que migren microfilarias, repite conmigo. Ok, exacto. Entonces, para que migren las microfilarias a la cámara anterior y sea más o haya mayor posibilidad de verlas. Entonces, ustedes ven a las microfilarias nadando. ¿Ok? Con esta lámpara de hendidura se ven las microfilarias nadando en la cámara anterior. ¿Ok? Y existe también entonces el diagnóstico serológico, lo cual detecta exposición al parásito, porque detecta son anticuerpos. Una pregunta, en el caso de las microfilarias en el ojo, la persona podría verlas, podría sentir como si tuviera algo. Bueno, puede ser, hay muchas personas que dicen que lo que pasa es que, fíjate, claro, es difícil la comunicación en ese sentido, como yo de repente les comunicaría o les preguntaría, ¿usted lo siente? ¿Cómo le pregunto yo eso al Yanomami? ¿Ok? Sí, nosotros normalmente hemos aprendido algunas palabras en Yanomami, sí, pero la comunicación no es igual. Tú no le puedes preguntar, mire, pero siente una cosita, ¿cómo le preguntas? ¿Okay? No, fíjate que las pruebas, por ejemplo, oftalmológicas o lo que se hace, ni siquiera, por supuesto, es con letras. O sea, no es que él dice A, E, I, no, sino es, por ejemplo, nosotros le ponemos como símbolos y ellos hacen así como para ver si ven bien, ¿ok? O si la visión ha sido
obstaculizada por la misma oncocercosis, o tienen visión. Okay. Ajá. Entonces también existe el diagnóstico molecular y esto es utilizado a nivel del estado Amazonas y ha sido en mosca. Lo que pasa es que son diagnósticos bastante engorrosos porque hay que utilizar o hay que atrapar muchísimas moscas, ¿ok? Hay que hacerlo inclusive en ciertos periodos del año. Yo no sé cuántas moscas, o sea, es bastante engorroso, pero se sigue haciendo. Lo que pasa es que ahorita pasó a ser como diagnóstico molecular. Y tema de tesis mío es el diagnóstico molecular en piel con PCR ELISA. Entonces, bueno, me dijeron que ya ustedes sabían esto. La respuesta inmunitaria en la oncocercosis, la patología causada en la oncocercosis está condicionada, por supuesto, esto no es nada nuevo, por la respuesta inmunológica del hospedador. ¿Okay? Entonces, hipersensibilidad tipo 4, los nódulos oncocercóticos, ¿sí? Que ya, fíjense, ya han pasado aproximadamente 30 años del programa de eliminación de la oncocercosis en el estado Amazonas y ya casi no se observa visualmente, es decir, nosotros normalmente teníamos que tocar a la persona para saber si se palpaban los nódulos, ¿okay? Y ya casi no se palpan. Entonces, hipersensibilidad tipo 4, nódulos oncocercóticos, la hipersensibilidad tipo 3, que son las lesiones oculares y reacción de Arthur, y la hipersensibilidad tipo 1, que son entonces la dermatitis, que ya fueron vistas. ¿Cuál es el tratamiento que se da en estos focos? Va a ser la ivermectina. Esto se ve malísimo. Que bueno, que es una lactona macrocíclica, ¿ok? Que produce una parálisis flácida, no se ve casi, ¿verdad? ¿O ustedes ven bien? Bueno, y esto ha sido realmente una panacea para el tratamiento con oncocercosis, porque además del tratamiento contra la oncocercosis, también está indicada para la estrongiloidiasis, sarcoptesis Cabei, pediculitis, y todo esto lo hay en el estado Amazonas. O sea, todo lo que ustedes quieran ver allá, bueno, eso es un zoológico, ¿okay? Un zoológico, a nivel de parasitosis intestinales. Ok, entonces, por supuesto, hay unos criterios de exclusión. No se le puede dar ivermectina a personas menores de 90 centímetros, con 15 kilos, personas, por supuesto, embarazadas, mujeres en lactancia, es decir, una semana en posparto, enfermedades con sistema nervioso central graves, porque se han descrito inclusive problemas a nivel de sistema en África. Y bueno, esto es como nosotros implementamos o damos la ivermectina, y es más fácil, esto es más práctico, es decir, por el tamaño de los Yanomamis. Entonces ya nosotros sabemos que, por ejemplo, aquí dice tres capsulitas, o sea, 3 pastillitas de ivermectina, que son de 3 miligramos. Bueno, este es un paisaje de por allá. Bueno, muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta? Mira, nos tardamos bastante. ¿Todo clarito? ¿Vas a sacar 20 oncocercosis del examen? Sí. Sí. De la agujereria, de la oncocercosis.